Hola a todos, bienvenidos a nuestra presentación sobre un tema importante para entender el funcionamiento de nuestro país. ¿Alguna vez te has preguntado dónde va el dinero que pagas por tus impuestos y por qué es obligatorio hacer esto? Muy bien, vamos a desglosar sobre estos temas, empezando con los pilares fundamentales para el sistema fiscal. Entre ellos tenemos los cuatro esenciales. El primero, la importancia de la obligación tributaria como tal. El segundo, tenemos sobre cómo nace la obligación. El tercero, cuáles serían estos sujetos. Y el cuarto, la diferencia entre sujeto activo y sujeto pasivo. Así es. Para aclarar, nuestro grupo está integrado por Elkin Román, Scarlett López, Jonathan Monbeida, Franklin Veloz, Silvio Checho y quien les habla, Daniela Pacheco. Para introducirnos a este tema, nuestro objetivo es preparar sus conocimientos, ya que en este video no solo cumple con un requisito académico, sino que busca ser guía clara y dinámica para que todos podamos comprender nuestra responsabilidad fiscal. Bien, empecemos con una pieza fundamental, sin antes olvidar, estos son los temas que vamos a ver hoy, más completo. Nuestro compañero dijo lo esencial. Y bien, comenzamos con la raíz constitucional y el principio de legalidad, el cual está previsto en el artículo 300 de la Constitución, en el que nos dice que el sistema debe ser justo. Estos, unos principios clave que aclaran aquí, es la progresividad, equidad y generalidad, en donde nos dicta que los impuestos deben ser progresivos, es decir, quien más tiene, más paga, y deben regirse por la legalidad y la equidad. Esto nos lleva a la primera y más importante norma, el artículo 4 del Código Tributario, el cual nos dice que es la reserva de la ley, donde se estipula que solo la ley puede establecer el tributo, ya que este es nuestro escudo legal. El artículo 4 consagra el principio de legalidad, el cual significa que ni un decreto presidencial ni un reglamento del SRI puede crear un impuesto, solo la Asamblea Nacional tiene esta potestad. Un concepto clave que vamos a ver es una palabra que se llama ex lege, que significa por disposición de la ley. Ex lege es una locución latina que significa por disposición de la ley o en virtud de la ley, lo cual lo analizaremos en lo que se rige por este concepto. Es la obligación que existe porque la ley lo dijo, no porque usted firmó un acuerdo. Importancia del derecho tributario. Concepto central. El derecho tributario en Ecuador es muy más que una serie de reglas para pagar impuestos. Es la herramienta legal que tiene en el Estado para exigir y administrar los tributos. Su importancia radica en ser la fuente principal del financiamiento para el gasto público. El rol social y económico en la importancia del derecho tributario en el Ecuador. Se dice que primero, tiene un rol social. Busca la equidad y la redistribución de la riqueza a través de impuestos progresivos, como el impuesto a la renta. El Estado procura que quienes tienen mayores ingresos contribuyan más, para así reducir la desigualdad económica y garantizar el acceso a servicios básicos. Rol de orden y seguridad jurídica. Segundo, establece un marco de seguridad jurídica. El derecho tributario define de manera clara qué se paga, cuánto se paga y cómo se paga. De esta forma, garantiza que en el Estado abuse de su poder de imposición ni el ciudadano incumple sus deberes, es decir, equilibra la carga fiscal y promueve la transparencia. ¿Sabes cuánto vale exactamente la obligación tributaria en el Ecuador? No hablamos de teoría, hablamos de miles de millones de dólares que sostienen al país. Solo en 2024 el SRI proyectó una recaudación récord, la cual supera los 20 millones de dólares. Este dinero no es un regalo, este es un resultado de un vínculo legal irrevocable que tienes con el Estado, sustentado por la Constitución y el Código Tributario. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene realmente el dinero para pagar los médicos, policías y maestros? La respuesta está en la estructura del derecho tributario. En resumen, el derecho tributario es ese motor financiero de la nación y el garante de la justicia fiscal, el cual permite que el Ecuador avance en su desarrollo y estabilidad social. Bien, ¿cómo nace la obligación tributaria? Pues la obligación tributaria nace exactamente de algo concreto y personal como tal. Es esa relación que hay entre el Estado y los ciudadanos. Es un vínculo que aún no se puede romper. Pero ¿cómo nace como tal esta obligación tributaria? Y nace de una verificación como tal, de un hecho generador. Este hecho generador está en el artículo 16 y 17. El hecho generador
El hecho generador es el conjunto de circunstancias o el presupuesto de hechos, previamente definido en la ley, cuya realización concreta en la vida real da origen al tributo. Por ejemplo, si la ley dice que debes pagar impuestos al valor agregado, IVA, por una venta, el hecho generador es justamente la realización de esa venta. 2. Vínculo legal. Ex lege. Es crucial entender que esta obligación no nace de la voluntad del ciudadano, sino de la ley, es decir, que surge automáticamente en el momento en que se verifica el hecho generador establecido en la ley tal como dispone el artículo 18 del Código Tributario. No se necesita un contrato o una notificación de servicio de rentas internas para que esta obligación exista. Es por eso que tan pronto como ocurre ese hecho generador, como la obtención de una renta o la compra de un bien, automáticamente y por disposición legal, nace la obligación de pagar el tributo. ¿Cómo nace la obligación tributaria? Se dice que en la fase posterior, exigibilidad. Finalmente, el nacimiento de la obligación no es lo mismo que su exigibilidad. Una vez que nace, viene la etapa de determinación, establecer la base imponible y la cuota exacta, que es cuando la obligación se convierte en líquida y exigible para su pago. Contribuyentes y responsables. Dentro del sujeto pasivo hay dos figuras claves. Uno, el contribuyente. Es la persona que realiza directamente el hecho generador. Por ejemplo, el que obtiene la renta. Y dos, el responsable. Es quien sin haber realizado el hecho generador, la ley le obliga a cumplir la obligación. Un ejemplo típico es el agente de retención, que recauda el impuesto por cuenta del Estado. Sujeto pasivo general. La ley tributaria en Ecuador es de cumplimiento general. El Código Tributario establece que el sujeto pasivo es la persona natural o jurídica según la ley. Está obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias. Esto incluye a casi todo lo que realizan actividades económicas. ¿Quiénes están obligados a cumplir la ley tributaria? En la inscripción y deberes formales se dice que la ley obliga a todas las personas naturales y sociedades nacionales y extranjeras que realicen actividades económicas a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, o RUC. Esto no solo es el pago, sino también los derechos formales, como emitir comprobantes de venta, presentar declaraciones y llevar contabilidad si así se aplica. El sujeto activo al creador. En la relación jurídica tributaria, el sujeto activo es el acreedor del tributo, de acuerdo con el artículo 23 del Código Tributario, es del Estado a sus entidades descentralizadas. Ejecución del sujeto activo. A nivel central, el sujeto activo más conocido es el Servicio de Rentas Internas, SRI, quien tiene la facultad de exigir, recaudar y administrar los tributos como el IVA e impuesto a la renta. En el ámbito seccional, los municipios o consejos provinciales actúan como sujeto activo para impuestos locales como el predial o el patente municipal. Ejemplo, una empresa en Quito debe pagar el impuesto a la renta al Servicio de Rentas Internas, SRI. En este caso, el SRI actúa como sujeto activo por la entidad encargada de cobrar y administrar ese impuesto nacional. Por otro lado, si esa misma empresa debe pagar el impuesto de patente municipal, el municipio de Quito pasa a ser un sujeto activo, ya que cobra este tributo local. El sujeto pasivo es el deudor. Como ya lo vimos anteriormente, es la persona natural o jurídica obligada por ley a cumplir la prestación pecuniaria, es decir, a pagar el tributo. Esta obligación no puede ser transferida a otra persona a menos que lo permita la ley. Por ejemplo, si yo soy el sujeto pasivo cuando pago impuesto predial de mi casa, porque la ley me obliga a hacerlo y no puedo pasarle ese pago a otra persona. Entonces, tenemos analogías que tenemos que tener en cuenta. Primero, la del sujeto activo. ¿Qué podemos decir sobre el sujeto activo? ¿Qué es el derecho como tal que tienen a cobrar los clientes al momento de hacer su compra? ¿Y qué sería el sujeto pasivo? Sería la obligación que debe pagar esta persona o esta institución hacia lo que sería el SRI o hacia otros sistemas. Muy bien, ¿para qué sirve esto? Esto sirve netamente para que cuando el dinero sea recaudado, sea devuelto de cualquier manera, ya sea por salud, por beneficio o incluso por algún sistema económico. Ejemplos prácticos de la obligación tributaria en Ecuador.
Esta aplicación práctica lo hacemos con el objetivo de ilustrar la diferencia entre el nacimiento de la obligación, el hecho generador y los distintos sujetos pasivos y el sujeto activo. Vamos a aplicarlo centrándonos en el impuesto al valor agregado, IVA, y el impuesto a la renta, aplicándolo en los diferentes conceptos, como les dije, el hecho generador, el sujeto activo, el sujeto pasivo, tanto contribuyente como responsable, y en el caso del IVA, la tarifa. El hecho generador nos dice que es la transferencia local o la importación de bienes y la prestación de servicio. Esto está estipulado en el artículo 52 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Este nace cuando una empresa emite una factura por la venta de un bien grabado, por ejemplo, un electrodoméstico. El sujeto activo generalmente se lo conoce como el Estado, pero este es administrado por el SRI. Este ente es autorizado legalmente, el cual recibirá el pago del IVA. El sujeto pasivo, el contribuyente, nos dice que es la persona o empresa que transfiere el bien o presta el servicio con tarifa. Por ejemplo, la tienda de electrodomésticos. Esta está obligada a recaudar el IVA y en el momento de la venta tienen que luego declararlo y después pagarlo al SRI. ¿Sí? Sujeto pasivo responsable, que no aplica directamente, pero el contribuyente actúa como agente de percepción al cobrar el impuesto a su cliente. En estos casos tenemos al consumidor final, que es quien soporta la carga económica, o sea que paga el impuesto, y la tienda, que es el contribuyente, o sea el deudor legal que le va a pagar al SRI. Tenemos la tarifa, que la tarifa es vigente y en la actual es del 15% o del 0% para bienes y servicios esenciales. Entonces, esto de aquí está estipulado en el artículo 55 y 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno, con una tarifa del 15% que se va a generar para cada persona. Ya, ahora vamos a hablar en el ámbito del impuesto a la renta. Nos va a ayudar nuestro compañero Silvio Chacho. Hecho generador. La obtención de rentas que provienen de las fuentes ecuatorianas, ya sean ingresos ordinarios o extraordinarios, según el artículo 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno, nace el 1 de enero de cada año y se verifica con la obtención de utilidades o ingresos durante el ejercicio fiscal. Sujeto activo. El Estado, administrado por el Servicio de Rentas Internas, recauda el impuesto sobre las utilidades de sociedades, según el 25%, y sobre los ingresos netos de personas naturales, la tarifa progresiva es hasta el 27%. Listo. El sujeto pasivo en el impuesto a la renta se dice que las personas naturales y jurídicas que obtienen rentas gravadas, esto está estipulado en el artículo 24 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Un ejemplo, se podría decir, un profesional independiente debe declarar y pagar el impuesto a la renta sobre sus ingresos menos sus gastos deducibles. Sujeto pasivo responsable. Son los agentes de retención en la fuente. Usualmente son las sociedades que pagan rentas, ejemplo, un empleador. Un ejemplo, se podría decir que una empresa que paga sueldos está obligada a retener impuesto a la renta al empleado y depositarlo al SRI. La empresa es la responsable y el empleado es el contribuyente. Declaración. Anualmente, el ejercicio impositivo va del 1 de enero al 31 de diciembre. Un ejemplo es que si se declara en marzo personas naturales o abril sociedades del año siguiente al ejercicio fiscal. Muy bien. Bien, hemos recorrido la ruta del derecho tributario en Ecuador, un sistema que financia a la nación y promueve la equidad. Recuerden que su importancia radica en el financiamiento del Estado y la justicia social. Punto 2. La obligación nace con la verificación del hecho generador, el cual está dispuesto en la ley. Los obligados son el sujeto pasivo, es decir, los contribuyentes irresponsables. El sujeto activo es el Estado. El SRI o municipio son los entes que lo administran. Y el sujeto pasivo es el ciudadano, es decir, el deudor. Muy bien. Como despedida para cumplir con la ley tributaria, es un acto como tal de responsabilidad ciudadana. Y esperamos que con este video se hayan aclarado las dudas que se hayan tenido. Pero en este caso, aclarar como tal cómo se aplica la ley de régimen tributario, cómo nace la obligación tributaria, cómo se realiza una obligación tributaria, a quiénes se van a realizar esta obligación tributaria y cómo la van a tener que efectuar para poderla pagar. De este modo, aprendemos de una manera más equitativa y más propensa. Muchas gracias. Gracias.